Capítulo 11. Salud y enfermedad. Veremos hoy cómo actúan las fuerzas naturales de nuestro espíritu en relación con la salud y la enfermedad. Ante todo, ¿qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? La salud es la libre expresión de la vida divina a través del cuerpo. La enfermedad es cualquier alteración u obstrucción de la circulación de la energía divina a través del cuerpo o a través de la mente. Fijémonos bien en este concepto de enfermedad. Toda alteración en la armónica circulación de las energías divinas a través del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, la enfermedad no es algo que en sí tiene una substancialidad, sino que es un menor funcionamiento de la salud. Por consiguiente, todo camino hacia la salud ha de consistir en quitar esas obstrucciones que existen al libre funcionamiento de la energía. No se trata de luchar contra la enfermedad, ni siquiera en el sentido tan acentuado hoy día de la patología, de los agentes infecciosos, aunque yo no digo que no deba actuarse en relación con agentes patógenos, sino de restablecer la correcta y armónica circulación de las energías divinas, las energías naturales, a través del cuerpo y de la mente. Factores perturbadores de la salud. Veamos de un modo sumario cuáles pueden ser esas perturbaciones o alteraciones, esas obstrucciones en que pueden consistir o a qué niveles pueden estar. 1. Factores mentales y afectivos. En primer lugar están las obstrucciones a nivel mental y afectivo. Y estas, podríamos decir, son con mucho las más importantes. Porque toda idea negativa, es decir, toda idea que incluye una negación de las cosas tal como son en su profundidad, una negación de la realidad espiritual interna de las cosas, de las personas y de las situaciones, produce automáticamente una perturbación en el funcionamiento del cuerpo. Tomemos como ejemplo la idea corriente de que si uno está mojado y se expone al aire, se resfriará. Está archicomprobado que si una persona ignora esto y se mantiene en un estado eufórico, no se resfría. O sea, aquí opera la sugestión de que si uno está húmedo, sobre todo con los pies mojados, se resfriará. Es la idea lo que le obliga a uno a resfriarse. Existen un conjunto de ideas que hemos recibido de una parte y de otra que generan de por sí la enfermedad. Pero, sobre todo, son aquellas ideas que se relacionan con nuestra vida, con nuestra actitud en la vida diaria. Cuando tenemos miedo de vivir, cuando vivimos en un estado de alarma, de protección interior, en una actitud defensiva, esto produce automáticamente un bloqueo en las fuerzas anímicas y en las fuerzas vitales a través del cuerpo. Todo lo que es miedo, de cualquier tipo que sea, todo lo que es resentimiento, envidia, sentimiento de culpabilidad, altera inevitablemente el funcionamiento
de nuestra mente y de nuestro cuerpo. El estado de tristeza disminuye todos los procesos vitales. El estado de alegría, de entusiasmo, automáticamente estimula, multiplica el poder de nuestras fuerzas vitales. Por lo tanto, pretender curar el cuerpo cuando hay una actitud mental de miedo, de resentimiento, cuando no hay una paz, una armonía, una actitud correcta en nuestra mente y en nuestra afectividad, es materialmente imposible. En tales condiciones no podemos esperar que el cuerpo funcione bien. 2. Estilo de vida. Al hablar aquí de estilo de vida, me refiero especialmente a que muchas veces la persona se ha alejado tanto de lo que constituye el ritmo natural de su organismo, de su afectividad y de su mente, que obliga a toda su personalidad, que es el conjunto de esos tres niveles, a someterse a un tipo de actividad en desacuerdo con sus necesidades básicas, necesidades que siempre se desenvuelven de un modo rítmico: actividad, reposo. La persona obliga entonces a algunos niveles, generalmente la afectividad y la mente, a una hiperactividad que impide al organismo descansar, que le impide recuperar sus fuerzas, renovarse. Se incluye aquí también aquellas personas que han olvidado lo que son sus necesidades correctas de alimentación, de sueño, de actividad sexual. En múltiples ocasiones, todas esas necesidades quedan sofisticadas por estímulos puramente externos o como función compensadora de malestares interiores, alterándose el ritmo natural de la biología. Por lo que se refiere a la alimentación, sabemos que existen varias tendencias. Muchos defienden con gran entusiasmo el régimen vegetariano, otros un régimen mixto o crudívoro, algunos la macrobiótica. Yo, que no soy ninguna autoridad en la materia, sugeriría simplemente que cada cual trate de experimentar con su propio organismo y procure descubrir cuáles son los alimentos que realmente le van bien. Que no se deje llevar por la rutina ni por las ideas en pro o en contra de un régimen determinado, por muy simpáticas que puedan ser y aunque estén asociadas a unos ideales. Que intente descubrir la verdad, la necesidad real de su organismo a través de una experimentación directa consigo mismo. En cuanto a la actividad sexual, mi opinión es que hay que alejarse de todos los tabúes que nos han sido impuestos por criterios meramente externos y descubrir el verdadero sentido moral de uno. Es cuando la persona no trabaja en esa búsqueda de su autenticidad que no tiene más remedio que someterse a unas normas externas, porque está alejada de todo lo que es la sabiduría innata que constantemente está expresándose a través de su nivel instintivo. Pero a medida que la persona trabaja seriamente en esta línea de desarrollo para ser más consciente de sí misma, ha de ir sustituyendo todo lo que eran normas meramente externas por el descubrimiento de sus propias normas morales. La moral es absolutamente necesaria. Que nadie crea que por el hecho de descubrir la relatividad de unas normas morales externas, no hay que tener ninguna moral. La moral es algo muy estricto, tan estricto como la precisión con que en cada momento
hemos de poder expresar la verdad, la realidad de las cosas. En mi conducta, yo me he de ajustar a esa verdad interior, pero no solo a la verdad sexual, sino a la verdad de toda la personalidad. Lo sexual ha de estar integrado dentro de las normas o valores afectivos, mentales, espirituales. La personalidad ha de funcionar de un modo integrado, unificado. No puede darse rienda suelta a la actividad en unos niveles y, al mismo tiempo, pretender ejecutar un trabajo serio en otros niveles. El trabajo implica toda la personalidad. Por lo tanto, la norma práctica se puede resumir diciendo: soltemos los miedos, las represiones, soltemos las obligaciones externas, abandonemos los condicionamientos adquiridos, pero a condición de ser muy exigentes con nuestra autenticidad, con nuestra conciencia. Solo así iremos recuperando, desarrollando nuestro auténtico sentido moral. 3. Factores kármicos. Dentro de la concepción evolucionista, que un sector muy importante de la humanidad sostiene, la persona va evolucionando a través de varias existencias físicas, es decir, a través de un proceso de sucesivas reencarnaciones. Desde este punto de vista, se afirma que muchas veces el karma, que son las consecuencias de las acciones o del estilo de vida que uno había llevado anteriormente, se manifiesta en su vida actual, y esta manifestación puede ser en forma de una enfermedad o en forma de una minusvalía física o incluso mental. En el fondo, se trataría del mismo mecanismo que hemos estado explicando, de que toda enfermedad no es otra cosa que una disminución de la salud debida a una obstrucción al pleno funcionamiento de las energías. Solo que aquí las causas, las obstrucciones, no serían aparentes, sino que vendrían de una historia más antigua de la misma individualidad. 4. Ambiente colectivo. El ambiente en que vivimos está influyendo constantemente en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, y si una persona no aprende a estar muy despierta y no llega a realizar una autonomía interior profunda, quedará influida por el estado ambiental en que se desenvuelve. Las ideas que tiene un grupo, una gran masa, la humanidad, los miedos, los deseos que tiene esta masa, son fuerzas vivas que en cada momento están actuando sobre el individuo. Por ello, aquel que pretende realizar un trabajo de emancipación, de autenticidad, de realización, se ve en la necesidad de estar luchando constantemente contra esta presión que el ambiente ejerce de un modo silencioso, solapado, en la mente y en el estado de ánimo de la persona. 5. Accidentes. Citemos finalmente otro factor, y es que existen accidentes. Hay accidentes aparte de lo que podríamos llamar accidentes causados por una razón kármica. Se trata de accidentes en el funcionamiento de las cosas. La precisión, la exactitud en el funcionamiento de la naturaleza es una precisión de conjunto, no forzosamente de cada instante, de cada pieza, de cada unidad, de cada microunidad. Es una exactitud de conjunto en donde se producen constantes reajustes. Y si hay reajustes es porque anteriormente hubo desajustes.
Influencia del nivel de conciencia. Sea cual sea la causa, sin embargo, la solución a la enfermedad física o mental ha de encontrarse dentro de esta restitución a la libre circulación de la vida a través de nuestra mente, de nuestra afectividad y de nuestro cuerpo. Ahora bien, estos factores que hemos mencionado actúan con una gran fuerza y son tanto más fuertes cuanto más elemental es el nivel de conciencia de la persona. Leemos en el mensaje bíblico del Génesis que el hombre fue condenado a trabajar para ganar el pan con el sudor de su rostro y a estar sujeto a la enfermedad. Desde entonces, la enfermedad y la necesidad de trabajar, las limitaciones, se han aceptado como algo inseparable del ser humano. Pero un estudio de lo que enseña no solo la Biblia, sino también otras tradiciones, así como de lo que han demostrado algunos hombres, indica que esto solo ocurre para aquellas personas que están sujetas a la limitación. Diríamos que están comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, que están viviendo bajo la ley de la mente que analiza, que compara y se apoyan solo en los valores de esta mente que razona. Es como si el hombre hubiera perdido esa sintonía con la divinidad y con la naturaleza, como si hubiera quedado rota esa vinculación con Dios, con los animales, con la naturaleza, y de ser el rey de la creación, ha pasado a ser un ente débil y temeroso. Pero siguiendo la tradición bíblica, esto es así hasta que viene la redención. En las otras tradiciones encontramos lo mismo explicado de otra manera. Entonces se dice que Jesucristo es el nuevo Adán, que Jesucristo permite, a través de esta nueva vinculación con la conciencia superior, divina, llegar a un nivel de conciencia donde todas las limitaciones a que estaba sujeto el hombre quedan superadas. Así pues, aunque este texto bíblico siempre se nos ha explicado desde un punto de vista puramente moral, en el sentido del pecado, en realidad se trata de algo mucho más amplio. Se refiere a un sentido de conciencia limitada o de conciencia superior, y abarca absolutamente todos los aspectos de la vida. Cuando la persona puede llegar a esa conciencia espiritual, a esta unión o vinculación con el Padre, entonces viene la gracia, que es otro modo de decir que las energías superiores vienen a la conciencia, se manifiestan. Y en ese momento la persona se emancipa de todas las supeditaciones a que estaba acostumbrada y que consideraba inseparables de su condición. Entonces se dan como señales de esta gracia, de esta realización espiritual, el que uno estará por encima de las enfermedades. Y no solo esto, sino que podrá incluso curar las enfermedades de los demás, que podrá coger serpientes sin que el veneno actúe sobre él, que podrá mandar sobre los elementos de la naturaleza. Se indican una serie de atributos que significan precisamente la restitución a ese estado adámico en el que la persona es una expresión directa, sin trabas, de la divinidad. Por consiguiente, cuanto más la persona esté viviendo dentro de un nivel de conciencia normal, es decir, elemental, más supeditado estará a estos efectos que indicábamos ahora, el problema del miedo, el problema de creer en la realidad de la enfermedad como algo inevitable, el sentimiento de culpabilidad, etc., es decir, toda la gama negativa en lo mental y en lo físico.
toda solución ha de consistir en abrirse y crecer en la conciencia que uno tiene de sí mismo hasta llegar a descubrir la propia identidad espiritual. Y esto no como una mera creencia en la mente, sino como una experiencia constante en la que uno vive. De la misma manera que cuando uno tiene miedo, esto no es solo una idea más que hay dentro, sino que es un modo de vivir encogido, angustiado, doloroso, es decir, una experiencia. Así, el crecimiento, la apertura a la conciencia superior, es un modo de vivir, de existir y de ser. Por lo tanto, cuando hablamos de valores espirituales, no se piense que nos estamos refiriendo solamente a que uno lea y crea en unas ideas, sino a aprender a descubrir un nivel de existencia, de experiencia tan concreto y tan satisfactorio que por sí solo redime a la persona de todo lo que es miedo, de todo lo que es odio, de todo lo que es resentimiento, en resumen, de todo lo que son formas negativas o ausencia de lo positivo. Es pues una experiencia muy positiva, muy concreta, muy precisa, y esto es el crecimiento interior y la salud, tanto mental como física, ha de consistir en este crecimiento efectivo de la conciencia. Cuando, mediante una acción externa, se cura el cuerpo de sus síntomas, pero no se cura el nivel de conciencia, la enfermedad vuelve a aparecer una y otra vez en la misma o en diferentes formas. La enfermedad no es una causa, sino tan solo un efecto, y no podemos actuar sobre los efectos porque no tiene sentido. Hemos de actuar sobre las causas, y si éstas radican en una oclusión de nuestra conciencia, de nuestra mente y de nuestra afectividad, solo una apertura permitirá que las energías circulen. Si la causa de mi limitación es porque yo me siento aislado de la realidad, de la naturaleza, de Dios, de la humanidad, debido a que estoy encerrado dentro de una conciencia pequeña de mí mismo, únicamente restableciendo la conexión, descubriendo mi vinculación real con la naturaleza, con Dios, con la humanidad, recuperaré esta conciencia de plena vida, de salud, y permitiré que esta energía se exprese libremente en mí. Las actitudes hacia la curación y hacia una mejor salud. ¿Cuáles deben ser las actitudes de la persona hacia la curación de la enfermedad o hacia una mejor salud? 1. En primer lugar, debo darme cuenta de que yo no soy el cuerpo. El cuerpo es solo algo que yo tengo, algo que utilizo. Tenemos la idea de que el cuerpo es quien nos está dando la vida y las cosas son exactamente al revés. Yo soy el que estoy dando vida al cuerpo. El cuerpo es el resultado de unas energías bajo una mente. Es la cristalización de unas energías bajo la forma de que la mente les da. Por lo tanto, soy yo en mi funcionamiento y en mi modo de funcionar que estoy dando la vida al cuerpo, permitiendo que funcione de un modo o de otro. Por consiguiente, no he de dar tanta importancia al cuerpo. Con relación a él, yo soy causa, no efecto. Mi cuerpo cambia a través del tiempo en tanto que yo sigo siendo yo. Cuando yo tomo conciencia de eso, cuando comprendo que yo soy aparte del cuerpo,
que yo soy el conductor, el director, el habitante del cuerpo, entonces puedo adoptar una actitud activa en relación con él y no una actitud pasiva, paciente, sufriente, doliente. Entonces, cuando yo sienta una alteración en mi organismo, podré mirarla y hacer algo con ella. No me sentiré abrumado, sumergido en el malestar. Mientras yo mantenga mi conciencia de identidad de mí mismo, me sentiré independiente, aparte de los mensajes del cuerpo, y podré hacer algo con ese cuerpo, es decir, con las energías y con las ideas que están haciendo funcionar ese cuerpo. 2. Otra actitud fundamental será que yo aprenda a restablecer mi armonía vital, que yo sienta el cuerpo, que le dé toda la importancia que tiene, que disfrute satisfaciendo las necesidades naturales, que no mire el cuerpo como algo que me perturba con sus exigencias. En general, estoy tan metido dentro de mis ideas y de mis deseos que me molesta que el cuerpo tenga sus demandas, sus limitaciones. Por ello, le estoy exigiendo al cuerpo más de lo que puede dar. Estoy forzando su ritmo y esto se paga. Se paga con enfermedad, con tensiones, con malestares. Ser amigo del cuerpo, pero nunca esclavo. Ser amigo, amar el cuerpo, pero sin dejar de ser uno mismo. 3. No hay nada que vaya mejor para la salud que una armonía afectiva, una actitud de cordialidad, de confianza, de alegría, de optimismo, de amor. El amor, cuando es intenso, sostenido, profundo, produce auténticos milagros en uno mismo y en los demás. El gran problema de la mayor parte de personas es la carencia o la insuficiencia del amor, de la alegría, del gozo. 4. Es importante también tener una actitud mental positiva, una armonía mental, en el sentido de que uno vea la vida como algo dinámico, de no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte solamente es el dejar un nivel de conciencia para seguir expresándose en otros niveles. Hay que ver la muerte como un proceso natural, positivo, liberador en el sentido auténtico, porque actualmente nuestra conciencia está filtrada a través de las limitaciones de nuestro organismo y cuando se suelta que es solamente un instrumento, entonces la conciencia se siente más libre, más a sus anchas, más fuerte. Así pues, no hay que tener miedo a la muerte, porque este miedo engendra enfermedad, y además porque el miedo a la muerte es solo motivado por el desconocimiento del proceso de la muerte. Este proceso es permitir que la materia del cuerpo sea restituida, regrese a lo que es el depósito general de materia o energía material. Es, pues, un proceso de restitución de lo físico a lo físico, pero manteniéndose completamente idéntica la conciencia del individuo. Cuando se trabaja interiormente, todo esto se descubre de un modo experiencial. Es decir, que, una vez más, aquí no se trata de tener fe solamente, aunque para todos los que no tienen experiencia, esto será solo una idea, una creencia. En realidad, si se trabaja, se llega pronto a la evidencia. Nuestro problema es que no vivimos lo que es la vida, no tenemos una conciencia directa, inmediata, profunda de lo que es la vida. Entonces no podemos conocer lo que es la muerte. En cuanto nosotros conozcamos, no con un conocimiento de ideas, sino ahondando en la raíz de nuestro ser, que es la vida,
descubriremos que la vida es nuestra realidad intrínseca y que pueden producirse modificaciones en cuanto a las formas de vida, pero que ésta y yo somos algo inseparable, porque yo no soy nada más que la vida en manifestación, porque yo no soy otra cosa que lo que Dios es, la vida absoluta, la vida suprema en manifestación. Es decir, lo que Dios es en un sentido universal, yo lo soy en un sentido individual. 5. Así pues, el último paso es descubrir eso que estábamos diciendo ahora, que Dios es el ser, la vida absoluta, que se expresa en mí a través del yo. Por lo tanto, en la medida en que yo soy yo y estoy abierto a Dios, estoy en línea con la vida infinita, ilimitada. Yo soy un canal a través del que se expresa esta vida ilimitada. O sea que aquí es donde encontramos la solución para todos los problemas, tanto internos como externos. En la medida en que yo consiga tener la conciencia de mi identidad profunda y abrirme a la fuente absoluta que es Dios, en esa misma medida funcionará en mí libremente esa energía, esa inteligencia, ese poder, esa plenitud. Aquí está la base para toda posible solución. Nosotros no hemos de crear nada por nosotros mismos. Nosotros somos las manifestaciones concretas, los medios concretos de expresión de la única inteligencia, del único poder al que llamamos Dios, ser, realidad, absoluto o cualquier otro nombre. Por lo tanto, nuestra solución estriba en llegar a esta profunda autenticidad y a una apertura constante, incondicionada al ser absoluto. Si queremos arreglar las cosas, internas y externas, sean del tipo que sean, incluyendo los problemas de salud, este es el camino. El ejercicio de la revitalización. Tratando de traducir esto en una fórmula concreta, precisa, de trabajo, podríamos señalar dos clases o etapas de trabajo. Una línea puramente a nivel psicológico y otra a nivel espiritual. 1. Nivel psicológico. El ejercicio a este nivel consistiría en lo siguiente. La persona debe colocarse en una posición confortable, cómoda, sentada o extendida, relajada. Entonces que respire, es decir, que preste atención a la respiración. La respiración es el pulso vital de la naturaleza en nosotros. La respiración es el cordón umbilical que nos une con la vida en la naturaleza. Cuando yo me abro a la conciencia natural, espontánea, de la respiración, del impulso que me hace respirar, estoy en contacto con un nivel vital que es fabuloso y del cual yo soy solo una expresión. Mi conciencia, a través de mi cuerpo, a través de mi respiración, puede abrirse a una conciencia vital, diríamos, de toda la humanidad, a una conciencia vital que está más allá de la humanidad, pero que se manifiesta en la humanidad. Así pues, en un estado de relajación, la persona debe respirar con naturalidad, pero libremente. Que se dé cuenta de que hay algo que le está haciendo respirar, que no es la propia voluntad personal ni la propia mente lo que le impulsa a respirar. Que descubra que hay una vida propia que se expresa en ella en forma de respiración, que descubra esta vida que se expresa en uno, que acepte esta vida que entra,
que descanse en ella. La respiración, además de ser en el aspecto físico un aporte de oxígeno, psíquicamente es un aporte de energía psíquica. A esta energía en Oriente le llaman prana, pero el nombre es lo de menos. El hecho es que a través de una respiración ejecutada con tranquilidad y siendo con atención el movimiento que se puede aumentar más y más la energía que entra. Al aumentar la autoconciencia de este proceso, es como si uno pudiera ahondar en la fuente de donde procede este impulso de la respiración. Y al ahondar más la conciencia, es como si se pudiera atraer más cantidad de energía. Diríamos que en el momento en que nuestra mente se pone totalmente en sintonía, al unísono con el ritmo respiratorio, el efecto rítmico de la respiración se amplifica. Y entonces en esta condición natural, sencilla, concentrada, tranquila, aumenta más y más como un oleaje con olas cada vez mayores que van penetrando en nuestro interior de energía. Esta energía, si uno observa con atención, puede verlo, va entrando en el plexo solar, en la zona del estómago y del vientre. Entonces hay que imaginar con la mente que esta energía que se almacena, que se concentra en el plexo solar y vientre, se va extendiendo por todo el cuerpo y en particular por la zona afectada, por la zona en donde hay dificultades. Solo imaginar, nada más. Esto se puede acompañar de una afirmación. La fuerza curativa de la naturaleza penetra en mí, llenándome de salud y de armonía. Así la mente colaborará en este, diríamos, reparto y en la aceptación de la energía positiva y de su función benéfica. Este es el proceso sencillo, esquemático, del trabajo a nivel puramente psicológico. Cuando esto se aprende a hacer, desaparecen todo lo que son problemas funcionales. Si uno está enfermo, este ejercicio, sin más, permite la aceleración extraordinaria de la curación, sea cual sea la enfermedad, porque este es el mecanismo natural de la curación. Este ejercicio es el que incrementa el poder curativo natural. Al poner nuestra conciencia en nuestra sensación y en nuestra mente, en línea con el poder curativo natural, este puede funcionar entonces al máximo. 2. Nivel espiritual. Pero luego hay otro trabajo a un nivel espiritual. Hay otro modo de producir la curación. Y este es restablecer la armonía con lo que es la fuente superior, la fuente espiritual. Es decir, aquí no se trata ya de una apertura horizontal, de una apertura hacia la fuente de energía vital o el mar de energía vital en el que nosotros flotamos, sino de una conexión vertical gracias a la que nos ponemos en contacto con la energía suprema, de la cual la energía vital es sólo una manifestación elemental. A. Presencia de Dios. Esta conexión hay que hacerla del modo siguiente. En primer lugar, ponerse en presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pensar que Dios está aquí, que Dios es, que es la presencia de todo, porque es el soporte de todo, que es la inteligencia de todo, la que hay en mí y la que hay fuera de mí. Sí, pero esto no basta. Esto es solamente una especie de preludio.
Ponerse en presencia de Dios quiere decir que yo abra mi conciencia a su presencia. Y hasta que no haya en mí la conciencia activa, experimental, de una energía o calidad superior, distinta a todas las modalidades de mi conciencia habitual, hasta que no haya una experiencia de algo nuevo y distinto, no se realiza esta presencia de Dios. Esto es muy importante porque aquí estamos explicando cómo han de funcionar las cosas para que se produzcan efectos. Entonces, no podemos conseguir efectos si no nos ponemos en contacto con la fuente, con la causa, y esto no puede hacerse solo a base de creer que sí o creer que no. Ha de ser algo experimental. Y cuando se produce esta conexión experimentalmente, los efectos siguen de un modo inevitable. Y si no se lleva a cabo esta conexión, por más que yo crea y afirme y violente mi voluntad y mi emoción, no conseguiré nada. O sea que aquí exponemos realmente una ciencia de apertura, una ciencia para sintonizar un nivel vibratorio, un nivel de conciencia realmente superior, distinto a lo que son mis procesos mentales, afectivos e inconscientes. Por lo tanto, este ejercicio de presencia de Dios requiere, sí, que yo piense que Dios está en todas partes, que Dios está aquí, que Dios es el ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que está dentro de mí, que me está dando todo, que yo soy que yo soy su expresión individual. Pero una vez que yo he mirado todo esto, he pensado todo esto, debo mantenerme atento, en silencio. Y entonces en ese silencio tranquilo es cuando yo podré notar que viene a mí como una fuerza muy suave o como una vibración muy suave o quizá de un modo algo distinto. Depende a veces de las personas el notarlo de diferentes maneras. En ocasiones es en forma de una paz muy sutil, muy fina, pero que me permite respirar mejor, que por sí sola me hace sentir como si me hubiera quitado un peso de los hombros, una paz que me despeja la mente, que me aligera, que produce una calma en mi cuerpo y en mi mente. Esa paz, esa tranquilidad, esa vibración sutil, que es algo distinto de todo lo habitual, es el signo inicial de que se está conectando con algo superior. Y si no hay esta experiencia, es que no hay contacto, porque el contacto es algo que se ha de producir en la conciencia. Realmente Dios está presente siempre. El único problema estriba en que nuestra conciencia está cerrada a todo lo que no son los propios productos habituales. Por lo tanto, esto se ha de traducir en una experiencia. Si no hay experiencia, no hay efectos, y los efectos serán inevitables cuando haya la experiencia de esta presencia viviente, de esta presencia experimental. Todo el secreto de la realización espiritual y de los efectos redentores o liberadores de esta conciencia espiritual reside en esta experiencia. Aprender a abrirse más y más a esta presencia viviente. Si no hay esto, no hay efectos. Si hay esto, hay de modo inevitable efectos. Estos efectos en nuestra conciencia son los de armonizar automáticamente la situación que exista. Recordemos aquellas frases del Evangelio. Mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no como la da el mundo.
Se trata de una paz distinta de lo que es la satisfacción de las necesidades a nivel psicológico. Es una paz de una calidad distinta y porque es de una calidad distinta produce unos efectos distintos. Este efecto es sustancialmente el de ordenar lo que estaba desordenado. Allí donde había miedo, desaparece el miedo. Donde había angustia, desaparece la angustia. Donde había resentimiento, desaparece el resentimiento. Es imposible vivir algo negativo y la presencia de Dios al mismo tiempo, porque Dios es lo positivo y su presencia elimina automáticamente lo negativo. Y este es el sentido del perdón de los pecados. El perdón de los pecados consiste simplemente en eliminar de la conciencia del mal o del error, de la negación. Por lo tanto, abrirse a esta presencia de Dios. Primero preparándose, reflexionando que Dios es el ser absoluto y por lo tanto se manifiesta en lo que llamamos la vida universal, perfecta. Reflexionemos también que Dios quiere que yo viva una armonía, una plenitud. Dios quiere actualmente esto. Dios nunca quiere que yo esté enfermo. Cuando yo estoy enfermo es porque hay algo en mí que me hace estar enfermo. Hay algo que impide que esta voluntad, esta acción divina se exprese libremente. Por esto, cuando hay presencia de Dios, hay curación. Y por esto existe la curación espiritual. Y allí donde las leyes de la filosofía, de la fisiología o de la medicina se muestran impotentes, incapaces, se produce una curación que se salta todas las leyes conocidas. Y esto se está repitiendo hoy en muchos y muchos sitios, en todos aquellos donde, por un momento, hay esta apertura a la presencia viviente de Dios y se producen efectos inexplicables desde un punto de vista científico. Se producen imposibilidades fisiológicas y se han estado produciendo siempre como efecto tan solo de esta presencia viviente de Dios. Cuando yo dejo que Dios se exprese en mi conciencia humana ahora, esto redime mi modo de pensar, de sentir y de funcionar, incluso físicamente. B. Oración. Y dentro de esta presencia de Dios uno puede ayudarse. En realidad esto no haría falta, pues con la presencia de Dios sería suficiente. Pero uno puede ayudarse para que la actitud propia sea más de aceptación y de colaboración con esto. Y el modo de hacerlo es con una oración. Una oración que podría ser: Dios mío, tú eres la vida superabundante de mi alma y mi cuerpo. Yo acepto tu ser, tu acción y tu ley en toda mi vida. Te pido que tu perfecta expresión se manifieste en mí y para ello abro ahora mi mente y mi corazón a tu presencia viviente y transformante. Sintiendo esto que se dice, repitiéndolo. Se trata de abrir el nivel de conciencia afectivo y mental. Y dar las gracias. ¿Por qué dar las gracias? Porque la sola presencia de Dios, aunque no se haya producido la curación, ya es de por sí redentora, ya es transformante. Porque además Dios está queriendo que yo solucione la cosa, solo que yo he de aprender a hacerlo bien, puesto que hay esa voluntad de Dios. Únicamente de mi capacidad de aceptar esta acción dinámica dependerá la solución. Y como la voluntad de Dios ya está, yo, al decir gracias, trato de abrir más mi corazón aceptando esta acción. Es decir,
no doy las gracias solo por un favor que recibo, es también un modo de abrir una fuerza, diríamos, más profunda de nuestra afectividad. Nos capacitamos para que esta presencia de Dios funcione a un nivel de conciencia más íntimo. Además, lo que estamos pidiendo, de hecho, está ya concedido. Entonces, todo el problema reside en que yo acepte eso que está hecho, porque la aceptación por mí permite que esto se manifieste en mi vida concreta, en mi vida sensible. Diríamos, el mundo de las causas es lo espiritual. Esas causas están ya totalmente en acción. El único problema es que yo pueda reconocer esto a través de mi mente, de mi conciencia. Entonces, un modo de reconocer esto es no solo entender que esto funcione así, sino también que mi corazón lo acepte y dé las gracias. Y merced a este gesto, mi mente se abre a ello y mi afectividad se abre a ello y la cosa funciona experimentalmente. Todo esto sé que a aquellas personas que están viviendo una concepción intelectual de la realidad o que tienen problemas con la formación religiosa que han recibido, les costará mucho verlo claro y aceptarlo. Yo les aconsejaría que antes solucionen sus problemas para que luego puedan estar disponibles para descubrir lo que hay, que no se dejen llevar por los condicionamientos negativos mecánicos que hay dentro. Existe realmente una vinculación afectiva con las fuerzas superiores, como existe una vinculación mental, como existe una vinculación de la voluntad. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos curar cuando funciona esta presencia divina? En principio se puede curar todo. Resucitar a los muertos, por ejemplo. Ciertamente podremos dudar, discutir en muchos casos si había o no una prueba exhaustiva de la muerte, pero el relato que nos narra el Evangelio de un Lázaro que resucita no es ni mucho menos un caso único en la tradición cristiana ni en otras tradiciones. Hay muchos casos constatados de personas clínicamente muertas que han resucitado gracias a la acción particular de otra persona, sin citar muchísimos casos de enfermedades incurables, de accidentes en principio mortales de necesidad, de los que las personas han salido indemnes, es decir, múltiples casos inverosímiles que se producen continuamente. No hay límite para el poder espiritual en relación con la materia. Todo el funcionamiento material es una manifestación de lo espiritual. Al estar en la conciencia espiritual, estamos realmente en el nivel de las causas supremas, de las causas primeras. A partir de allí, cualquier cosa es posible. No obstante, que la persona no se plantee como objetivo el curar su cuerpo, que no se lo plantee como algo primario, fundamental, pues el cuerpo es sólo el resultado de un modo de funcionar de la conciencia. Lo que la persona ha de buscar, sobre todo, es su salud anímica, su lucidez, su claridad, su intuición, su paz interior. La salud puramente física, al fin y al cabo, tiene siempre un término, pues el vehículo físico está destinado a ser eliminado de la conciencia.